Hola, hola. Eh, Vamos a resolver en este momento el problema del péndulo simple en el cual tenemos una cuerda de longitud L colocada o atada al techo de una casa, por ejemplo, y en el otro extremo tienes una pelota de masa M, ¿ok? Pero ahora, en vez de considerar el techo de una casa, vamos a trabajar un problema que es muy interesante y que de alguna manera te permitiría hablar de lo que son las fuerzas ficticias. Y es la situación en la que podemos tener ese péndulo de longitud L y masa M, pero unido al techo de un ascensor. Este problema es bastante interesante porque si bien nosotros vamos a trabajar la parte que tiene que ver con el cálculo de la frecuencia y el periodo, esto no significa que la parte que tiene que ver con la segunda ley de Newton no se pueda utilizar para explicar fuerzas ficticias. ¿Ok? Este ejemplo es bastante interesante porque tiene esa particularidad. ¿Qué pasa si el péndulo lo colocas dentro de un ascensor el cual viaja con aceleración constante? ¿Qué ocurriría en ese caso con el periodo? ¿Qué ocurriría en ese caso con la frecuencia? Y eso es algo que nosotros podemos verificar, pues. ¿Ok? Bueno, fíjense qué es lo que nosotros deberíamos hacer. La aceleración del sistema, vamos a poner aquí que la aceleración del ascensor sea de subida, pues. Este cálculo también se puede hacer si el ascensor está frenando o si el ascensor baja. ¿Ok? Es bastante interesante. Velocidad B y aceleración de frenado. Es un problema que se puede también plantear por acá. Fíjense, en este caso, hacemos de la misma forma que en el problema anterior, el diagrama de cuerpo libre. Vamos a colocar ese diagrama de cuerpo libre con fuerzas de diferente color. Vamos a quitar esta S de acá. Vamos a colocar en rojo el peso, en azul la tensión y vamos a colocar ahora la fuerza ficticia asociada a la presencia de la aceleración del ascensor. En este caso, esa fuerza ficticia debe ser contraria a la dirección del movimiento. ¿Por qué? Porque si el ascensor acelera hacia arriba, entonces la fuerza ficticia que sentiría la masita M como consecuencia de esa acción debe ser una fuerza en el sentido contrario a la dirección del movimiento. Entonces, en este caso, en verde, vamos a colocar la fuerza ficticia. Esa fuerza FI. Y aquí tendríamos el peso. Y como ustedes pueden observar y comparar del problema anterior, tenemos la tensión en este sentido, como está dibujado allí. Observen que si retomamos la idea del problema anterior, a nosotros nos interesaría la proyección de FI y del peso en el sentido o en el eje Y en el eje X. ¿Ok? En el eje Y tendríamos FIY y PY. Y como pudimos observar en el problema anterior, tendríamos entonces en el eje X
una Fx y una Px. ¿Ok? Que son las fuerzas causantes de el desplazamiento de la pelota alrededor del punto de equilibrio, porque recordemos que este péndulo oscila a medida que el ascensor sube. ¿Ok? Entonces, vamos a tener en cuenta que tenemos una Fix, que en este caso sería por una cuestión de los signos, como planteamos en el caso anterior, una Fi por el seno del ángulo, y tendríamos también una Px, que sería por la cuestión del signo, P por el seno del ángulo. Ahora, ¿quién sería la Fi? Bueno, la Fi es sencillo porque sería simplemente la masa por la aceleración del sistema que en este caso se está moviendo, el sistema móvil, que es el ascensor. Entonces aquí colocaríamos la masa de la pelotica multiplicada por la aceleración. ¿Ok? El signo menos ya está incluido en las ecuaciones de arriba. Entonces, observen que el planteamiento de este problema es muy semejante a la situación del péndulo, el cual se encuentra en un sitio fijo y oscila alrededor del punto de equilibrio. Entonces aquí tendríamos menos Fx menos Px, y eso es igual a masa por aceleración. Nosotros vimos en el problema anterior que la aceleración era igual a la longitud por teta punto punto. Para verificar este resultado, bueno, mi sugerencia es que vean el video anterior, ¿ok? Están en esta misma carpeta y simplemente lo que hay que hacer, ok, la aceleración proviene de este cálculo, ¿sí? Y listo. Vamos a suponer nuevamente que tenemos oscilaciones con ángulos pequeños. Entonces, en ese caso ya vimos que el seno del ángulo se transforma al ángulo en cuestión. Ojo, eso nada más con oscilaciones con ángulos pequeños. Con ángulos grandes tengo que dejar la misma relación del seno y resolver una ecuación no lineal. Pero en este caso, gracias a esas oscilaciones con ángulos pequeños, yo puedo hacer una aproximación que me permite de alguna forma encontrar un resultado aproximado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación diferencial? Bueno, observemos acá. Fíjense que tendría menos masa por aceleración menos masa por gravedad. Ojo, esta aceleración, para no confundirla con la aceleración del sistema, vamos a colocarla con una cursiva. Vamos a quitar esto. Y esta cursiva sería la aceleración del ascensor. Entonces vamos a borrar esto aquí. Y recuerden que este seno estaba multiplicando a m por a y a m por g. Entonces ese seno en ángulos pequeños se transforma en el ángulo. Y del otro lado tenemos masa por L de teta punto punto.
las masas se van. Esto es importante porque el problema perfectamente me pudo haber dicho una pelota sujeta a una cuerda y el otro extremo de la cuerda estaría fijo en el techo del ascensor o en el techo de la casa, y el problema en el caso de la frecuencia y el periodo no va a depender de la masa, y eso es lo más importante. Entonces observemos que tenemos una ecuación diferencial en donde aparece L teta punto punto igual a la aceleración del ascensor por más la gravedad multiplicado, aquí hay un signo menos, ojo, importante ese signo menos, por el ángulo teta, que en este caso es una función desconocida. Observen que es una ecuación de segundo orden. Esa L la paso dividiendo y me queda menos aceleración del ascensor por la gravedad, más la gravedad, disculpen, entre la longitud de la cuerda multiplicado por el ángulo desconocido. Aquí podemos ver que si yo llamo, por ejemplo, omega cuadrado a G más A entre L, y de aquí comento o digo que omega es igual a G más A entre L, ya tengo exactamente lo que me están pidiendo, que es omega. Y para hacer lo que nos falta, tenemos que tomar dos pequeños pasos y listo. Entonces, fíjense que la ecuación diferencial es muy parecida a la del caso anterior, solo que esta vez tenemos un término de aceleración, el cual no estaba presente antes, que era la aceleración del ascensor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Bueno, fíjense que omega es igual a 2pi entre t, o 2pi por la frecuencia. Entonces, la frecuencia es igual a omega entre 2pi, y también verificamos que t es igual a 2pi entre omega. Omega, ¿a quién es igual? Bueno, ya lo acabamos de comprobar anteriormente. Sería lo siguiente, fíjense. G más A entre L, y en el caso del periodo sería 2pi, y acá mucho cuidado porque aquí hay una especie de inversa. Entonces, si me dan como dato numérico la longitud de la cuerda y me dan el valor de la aceleración del ascensor, simplemente lo que tengo que hacer es sustituir y listo. Y me va a dar tanto la frecuencia como el periodo. ¿Ok? Bien, este problema era muy sencillo. La sugerencia que les doy es que hagan una pausa, rebobinen o retrocedan todo el video y hagan los cálculos correspondientes para poder verificar los resultados que ustedes están viendo en este momento. ¿Sí? Listo. Si te gustó el video, aprovecha de suscribirte a este canal para que de esta manera puedas ayudarme a incrementar la comunidad de estudiantes y de personas interesadas en problemas de física, y de esa manera o de esta forma podemos nosotros seguir generando contenido de corte educativo. Y además de suscribirte, bueno, activa la campanita de las notificaciones para el momento cuando yo
monte un video nuevo, estén pendientes cuando yo lo haga. Bueno, jóvenes, y personas en general, muchas gracias por su asistencia. Estaremos en contacto y un abrazo para todos. Un saludo.